para que nos dé su visión sobre cómo examina esta situación, si sirve un acuerdo hoy en la Argentina, si los 10 puntos que ha puesto hoy el gobierno de Macri son suficientes para consensuar o son verdades de perogrullo sobre las que simplemente hay una estrategia política. Diputado Cosiner, Jorge Calvo lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, cuéntanos un poco, ya más o menos usted escuchó la introducción, ¿qué es lo que opina sobre esto? Primero creo que hay que ser consecuente con lo que uno plantea. Si nosotros venimos diciendo que la Argentina necesita salir de la grieta, necesita recuperar diálogo, necesita salir de los fanatismos, necesita ir a un gobierno de coalición donde se priorice el concepto de unidad nacional, es contradictorio negarse a dialogar, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho el propio gobernador Urtubey, no? Sí, a mí me llama mucho la atención lo difícil que es explicar en la Argentina de hoy por qué hay que sentarse a dialogar aún con el que piense distinto, ¿no? Pero si el diálogo tiene que ser con todo el mundo, inclusive, y con mayor razón, con el que piense distinto va a ponerse de acuerdo. Sí, pero lo que en todo el mundo es un valor, en Argentina es un disvalor. O sea, en todo el mundo, si vos dialogás como fuerza política, y si sos oposición y buscás racionalidad, es un valor. Acá en la Argentina parece que algunos entienden que sentarse a discutir con el que piensa distinto es un signo de debilidad. Y yo creo que ese es el problema medular en la Argentina de hoy. No es solamente económico, es un problema de actitud, es un problema de la sociedad. Una manera de ir saliendo de la grieta es sentarse a dialogar. Lo que no quiere decir que vos tengas que acordar y estar de acuerdo en el 100% de las cosas, ¿no? Vos podés sentarte a discutir con el gobierno y decirle, miren, yo creo que ustedes están equivocando en esto, yo creo que de los puntos que ustedes plantean estoy de acuerdo en esto no, y creo que falta discutir sobre pobreza, sobre federalismo, sobre proyecto industrial, sobre economías regionales, sobre competitividad, y bueno, y después seguiremos discutiendo desde cada uno de nuestras posiciones y vendrá la campaña, pero me parece que también esto pasa porque hay, por otro lado, cierta análisis que, bueno, el gobierno viene de derrota en derrota, en las provincias que vienen en elecciones ahora también no les sería muy favorable al gobierno, y no será que el gobierno convoca a dialogar ahora porque está más débil. La verdad que hubiese sido muy interesante que el gobierno hubiese convocado a dialogar antes, cuando no estábamos tan cerca de las elecciones y donde, por ejemplo, el año pasado, en un año no electoral, hubiese habido otro clima, pero bueno, eso es lo que entiende uno. Igual, creo que ahora, si el gobierno convoca a dialogar, hay que sentarse y hay que decir qué es lo que uno piensa al gobierno, ¿no? Por eso vas a dejar de ser oposición, ¿no? Ahora, ¿usted cree que este sea un contrato de adhesión el que pone el gobierno con los 10 puntos, o sea susceptible, como decíamos hace un momento, de consensuarlo, que sea un diálogo elástico, donde cada uno pueda fijar después una posición, pero ponerse de acuerdo primero sobre los puntos que deberían existir para que haya un consenso, o en su defecto es un pacto de adhesión donde los invitan a que firmen lo que ellos creen que se tiene que hacer? No, yo creo que sería un error que el gobierno entienda que es un contrato de adhesión o que solamente está limitado a esos 10 puntos. Yo quiero entender que el gobierno, si convoca a dialogar, va a tener que aceptar que los dirigentes que se sienten a discutir con el gobierno le digan, en esto no estamos de acuerdo, hay que incorporar otros puntos, porque si no sería así un diálogo falso. O sea, uno puede plantear un contrato de adhesión, donde creo que se equivocó el gobierno en la manera de comunicar, porque la semana pasada, de la noche a la mañana, encontramos con titulares en los diarios donde dice el gobierno y el peronismo no acordarían, y todavía recién habían mandado por WhatsApp a los candidatos el detalle de los puntos. Pero además hay otro tema, ¿no? Es decir, eso es una operación política, eso fue un error. Claro, pero además, con el peronismo no ca. Cuando esto debería ser abarcativo, también lo ha manifestado el gobernador Urtubey, con una amplitud hacia todos los partidos políticos, hacia todos los que hoy tienen un grado de protagonismo en la sociedad. Me parece que eso debería, inclusive yo iría mucho más allá, no solamente al tema político, sino al tema empresario, al tema industrial, al tema comercial. Todos en la Argentina deberían hacer un pacto para sacar al país adelante, para terminar con el tema de la inflación. Sí, esto no puede ser quedarse solamente en el tema político. ¿Qué controlan los políticos? El que controla es el gobierno, el resto se opone, critica y no dice más nada.
Pero en cambio, si esto es mucho más abarcativo, más plural, más abierto, podríamos tener una solución. Primero al tema de la inflación, en segundo al tema de la especulación, y podríamos ahí sí entrar a dar un acuerdo sobre la ética y la moralidad, que es lo que le falta a este país, ¿no? Mira, el diálogo, para que sea sincero, tiene que ser en la Argentina de hoy, ¿no? En el marco de un año donde se van a definir las elecciones, tiene que ser amplio, sin condicionamientos y sin exclusiones, aún los que están en las antípodas. Porque si vos decís, bueno, yo convoco a esto sí, esto no, ahí sí hay especulación política. ¿Entendés lo que te digo, Jorge? O sea, si vos demostrás en tu convocatoria al diálogo que no excluís a nadie, por más diferencias que tenga con vos, entendiendo que cada uno tiene un grado de representatividad distinto, bueno, es positivo. Ahora, si vos decís yo diálogo, pero diálogo con este sí, con este no, ahí sí hay especulación política, porque vos estás tratando de dejar afuera a alguien. Ahora, le digo una cosa, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado. Yo como observador, como hombre común, observo el comportamiento de los distintos referentes de la política argentina y me complació mucho ver lo que ha dicho el gobernador Urtubey, que se puso, digamos, rápidamente listo para prestar una conformidad, para dialogar, para sentarse, acordar los puntos. Me parece que esa es la actitud, primero, que no es contradictoria, segundo, que no es hipócrita, en tercero, contributiva a que este país pueda funcionar de la mejor manera. En cambio los otros, ahí lo tiene usted a Massa, que es un contrincante en el espacio Alternativa Federal, que terminó criticándolo al gobierno porque dice, no creo que esto es una estrategia política. Pero, ¿sabes por qué es eso? Porque nosotros, cuando Urtubey dice eso, nosotros lo venimos haciendo hace 3 años y medio. Claro, desde que comenzó el gobierno. Si haces un poco, claro, si vas a hacer un poco de memoria, nosotros, el Interbloque Argentina Federal de Diputados, vinculado con todos los gobernadores, venimos discutiendo con el gobierno desde el primer día, cosas que estamos de acuerdo, cosas que no, cosas que a veces sin estar de acuerdo destrabamos por una cuestión de gobernabilidad, por ejemplo el presupuesto, por ejemplo la salida de la Argentina del default al comienzo de la gestión, por ejemplo el acuerdo fiscal de fin del 2017, que le permitió a casi 20 provincias hoy tener superávit fiscal, entre ellas la provincia de Salta. Entonces, creo que si vos venís haciendo del diálogo una costumbre, independientemente de ser oposición, una convocatoria del diálogo más no te hace. Ahora, si vos venís acrecentando la grieta, haciendo una especulación de cada tema que haya, porque no tenés responsabilidad de gestión, vos podés seguir planteando las posiciones desde una rigidez. Yo siempre te dije que una cosa es ser una fuerza política que además de ser oposición tiene sobre las espaldas la responsabilidad de gobernar muchas provincias, y otra cosa es no tener responsabilidad de gestión. Da un discurso y te vas a tu casa. Las posiciones son distintas porque las responsabilidades son distintas. Entonces a nosotros hoy la palabra diálogo no nos asusta, porque es la costumbre que venimos sosteniendo, y también la que hemos tenido que soportar muchas descalificaciones por eso, porque a nosotros nos han dicho de todo por dialogar y por sentarnos a discutir con el gobierno, y a veces por priorizar puntos de acuerdo, porque la Argentina... Sí, pero por ahí la gente le dijo, alguno, en realidad no es la gente, le habrá dicho... No, la política. Claro, porque la gente está de acuerdo con el diálogo. Es más, lo que ustedes están haciendo hoy en Alternativa Federal, sobre todo el espacio que lidera Urtubey, la gente lo ve con muy buenos ojos. Es más, aplaude la medida, porque eso es estar en favor no del gobierno, sino de un país, de la salida que necesita hoy la Argentina. Ese es el tema. Sí, por otro lado también entender de que a vos por sentarte a dialogar con el gobierno no te hace ni más fuerte ni más débil, es algo necesario. Por ahí sea la oportunidad para empezar a mostrar que sí, la Argentina va a tomar otro rumbo, por lo menos desde la convivencia política, ¿no? Pero bueno, sí llama poderosamente la atención la profundidad de la discusión que se ha generado por la palabra diálogo, ¿no?
Y eso nos demuestra el grado de complejidad que tenemos nosotros como país. Y es lo que hay que superar. Por eso a veces cuando tú dices el problema va más allá de la economía de la Argentina, tiene que ver con el sistema político. Y es esto, por eso a él le sale tan natural decir, bueno, si te convocan a dialogar, hay que sentarse a dialogar y decir qué es lo que uno piensa, sin límite, sin condicionamiento. Y ahí esa posición que es tan natural, a veces algunos te observan como si fuese marciano, ¿no? Ahora, la pregunta que le voy a hacer tiene que ver con el espacio Alternativa Federal. Sí. Yo sé que ustedes son dialoguistas, son personas que entienden el sistema democrático, que pueden pensar distinto, pero al mismo tiempo pueden sentarse en una mesa para establecer un diálogo maduro, fructífero. Ahora, ¿cómo se hace para compartir un espacio cuando las personas tienen posiciones tan disímiles? ¿Y en qué se fundó la pregunta? Urtubey, por ejemplo, quiere dialogar. Massa no quiere dialogar. Labaña ha dicho no sé si meterlo a Labaña dentro del espacio, pero ustedes dicen que sí, que venga, o por lo menos Urtubey ha dicho 100 veces que venga a disputar acá las primarias en ese espacio. Él tiene sus propios puntos, Labaña, y quiere que todo converja sobre su propia candidatura. O sea, él cree que es el centro del mundo, Labaña, y que todo tiene que converger sobre su candidatura. Por otro lado, tienen a Schiaretti. Schiaretti es un hombre que el 12 de mayo va a competir por la gobernación otra vez en la provincia de Córdoba, y donde nada le asegura hoy a Labaña que va a triunfar. Entonces es muy complicado todo el espacio de Alternativa Federal. ¿Eso hace correr o que tenga fisuras en el futuro próximo Alternativa Federal? ¿Usted cree que puede haber una separación ya? Son estilos. A ver, Pichetto más o menos. Bueno, Pichetto también. La misma línea que viene planteando Urtubey. Lo demás ya por ahí es un poco, él es más duro, pero él incluso planteó en sus redes la necesidad de convocar incluso hasta la expresidenta en el diálogo. Él por ahí tiene una posición de mayor dureza que tiene que ver quizá también con esto que hablábamos recién de la gestión. Cuando uno está más vinculado a la gestión, por ahí tiene otro anclaje, otra templanza. Pero lo que sí creo, y ahí poco la lupa en Labaña, es que vos no podés decir que querés consenso para una candidatura y no estar dispuesto a dialogar, porque el consenso se logra a través de un diálogo. Bueno, ahí claro, sí hay una contradicción. Claro. O sea, vos cuando llegás a un consenso es porque antes dialogaste, si no es una imposición. Entonces el consenso y el diálogo tienen que ir de la mano, no pueden ser contradictorios. Pero bueno, estas cosas, el armar una alternativa política que vaya por arriba de la grieta y que incluso contemple a la gente que pensamos distinto, pero entendemos que no podés condenar a la Argentina solamente a la opción de Cambiemos y a Unidad Ciudadana, tiene estas dificultades y que tendrán que zanjarse a través de la gente, ¿no? Me parece que por eso siempre sostenemos nosotros que no hay que imponer ninguna candidatura y dejar que la gente en las pasos de agosto elijan dentro de Alternativa Federal la línea con la cual se sienten más identificados. Esto se resuelve con más democracia, con más participación. Ahora, ¿se puede dialogar con Cristina Fernández? ¿Cristina debe estar incluida en esto? Se debe intentar dialogar. Ajá. Después cada uno es dueño de responder como quiera. Ajá. Si yo excluyo en mi convocatoria de diálogo a alguien, ya tengo una intencionalidad política. Entonces, yo creo que el gobierno debe convocar a todos, absolutamente a todos, hasta que piense totalmente distinto, hasta con aquel que nunca ha dialogado, porque cada uno tiene una base de representación. Que te puede gustar o no el candidato, el sector, pero cada uno representa sectores y formas de pensar distintas. Después, el que se quiera autoexcluir ya es una decisión propia, pero no puede ser vos como gobierno el que excluya del diálogo a nadie. Perfecto. Yo lo veo de esa manera, es lo que necesita la Argentina. La otra pregunta que quiero hacerle, fuera de todo esto, tiene que ver con el próximo Congreso Justicialista que se va a llevar a cabo el día 18 de este mes en Urundel. Allí, el presidente del Congreso es usted. Ya no. No, ya era porque ya en las últimas elecciones yo pasé a integrar el Consejo Provincial del partido y bueno, tendrán que elegir un nuevo presidente del Congreso ahora. Bueno, también van a tener que elegir un nuevo presidente de la CAP. Seguramente también, seguramente. Ahora, ¿cuál es el kit de la cuestión en este Congreso? ¿Es solamente la elección de autoridades o va a haber, además de eso, otra cuestión política de fondo?
No, seguramente, además de la elección de autoridades, la conformación de la CAP, tendrá que definirse la manera en que se van a iniciar las conversaciones para armar los frentes electorales. Normalmente nosotros delegamos a la CAP, a la Comisión de Acción Política o al Consejo del Partido, el diálogo con los otros sectores para conformar los frentes electorales, tanto nacionales como provinciales, así que seguramente de eso se irá hablando. Perfecto. Diputado Cosiner, como siempre, gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a vos, Jorge, un fuerte abrazo, hasta luego. Cuo Vadis.